Bueno, estamos en nuestro repaso y hoy nos toca el capítulo 4. Con Caro empezamos. Así es que, Caro, le cedemos el tiempo para repasar el mejor ejemplo. Gracias. Este capítulo habla claramente de lo que cuenta es la fe de cada uno en el Dios verdadero. Solo entregando mi vida entera, sabré de lo que Dios es capaz de hacer por mí. Pablo sufrió y luchó fuertemente en el servicio de su fe. Tal vez se pudiera arguir que sencillamente él no es el mejor ejemplo a seguir para modelar nuestro propio comportamiento. No obstante, según las normas del mundo, cuando Jesús empezó a predicar su propio evangelio en su tierra natal, fue un fracaso todavía más espectacular que Pablo. El drama cautivador empieza en Lucas 4, versículo 16 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Imagínense que va a la iglesia el próximo domingo esperando oír al pastor predicar y el Señor Jesucristo se presente en persona para decirle que ha venido para cumplir las profecías de su segunda venida. O sea, todas las profecías de la gloria de su reino de salvación en la tierra. Pues bien, eso es algo parecido a lo que se sintieron los judíos que se hallaban en la sinagoga ese día. Habían ido a la sinagoga toda su vida y habían oído lectura tras lectura de lectura tras lectura. Habían oído mucha enseñanza acerca del Mesías y habían leído muchos pasajes bíblicos acerca de su venida y su reino. Pero de repente, ese sábado en el año 28 después de Cristo, en una oscura sinagoga, en una insignificante ciudad obrera llamada Nazaret, ahí estaba él. Y la ley y los profetas hablaban del Mesías, donde la gente oía la lectura y explicación de las escrituras muchas veces el pasaje era mesiánico y al escucharlo sus corazones se llenaban de esperanza por la llegada del Mesías. La reputación de Jesús como maestro y obrador de milagros había ido creciendo y por eso estaban tan emocionados porque él iba a hablar de su mismo pueblo, en su mismo pueblo natal. Fue la sinagoga que había frecuentado cuando era niño. Todas las caras familiares estaban ahí. Al entrar en la sinagoga habría visto a los vecinos con los que se crió, así como todo un sinnúmero de tías, tíos, primos y otros parientes. Hasta aquí la historia del ministerio de Jesús había sido bastante positiva en todo el lapso que abarcan los 4 capítulos del Evangelio de Lucas. Y por más de un año de ministerio, todo había marchado bien. Ahí, al principio de esta reunión en la sinagoga de su pueblo natal, nos enteramos que todos lo admiraban. Médico, cúrate a ti mismo. Pero pronto las cosas se pusieron difíciles, siguiendo en Lucas 4, 22, 30. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Todo empezó también, Jesús leyó las profecías mesiánicas de Isaías 61, 1, 2, luego una sección de Isaías 58, 6, y entonces explicó que ese día las escrituras se habían cumplido. En otras palabras, les dijo que él era el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Les dijo que él, quien precisamente estaba en medio de ellos y a quien oía hablar, era el largamente esperado Mesías. Había llegado a cumplir las antiguas promesas divinas. La salvación está al alcance de los que confiesan su pobreza espiritual, su esclavitud espiritual, sus tinieblas espirituales, su derrota espiritual. Algunos deben haber cuestionado por qué se detuvo en su lectura a la mitad de Isaías 61:2, donde habla del año aceptable del Señor, aunque el resto del versículo decía, y el día de venganza del Dios nuestro. Pero el día de venganza sería en el futuro,
Jesús no estaba ahí ese día para vengarse de nadie, estaba ahí para dar salvación. Estas personas acababan de oír al mejor orador que jamás ha vivido. La gente estaba perpleja de sus dones de orador porque nunca antes le habían oído enseñar ni predicar. Era el mejor comunicador que jamás había abierto su boca y poseía una comprensión impecable y consumada de la verdad. Pasión pura y santa por esa verdad impecable, razonamiento, interpretación exacta y destreza sin par con el idioma. Era sin igual a nada que jamás había oído, pero lo que no encajaba en el cuadro era que aquel sujeto era el hijo del carpintero José, que solía corretear por las calles. Si querían salvación, tenía que confesar su pobreza espiritual, su ceguera espiritual, su esclavitud espiritual. Tendrían que negarse a sí mismos, o sea, reconocer su abyecta pobreza espiritual. Lo que salió mal fue que el evangelio verdadero, aun si se predica majestuosamente y en su pura perfección y poder, no complació a la multitud más de lo que complace hoy. Los judíos eran justos a sus propios ojos, eran los nobles escogidos de Dios y consagrados, adoraban al Dios vivo y verdadero de Israel, asistían a toda reunión de la sinagoga, daban sus diezmos, oraban, ayunaban. Eran como el fariseo de Lucas 18, eran el pueblo de Dios, eran como un Pablo de Filipenses 3, circuncidados y con toda la alcurnia tribal. Eran el pueblo de Israel, eran tradicionalistas, eran ceremoniosos, celosos de la ley, guardaban la ley en apariencia tan impecablemente. Estaban pensando, vamos, nosotros no somos pobres espiritualmente, ni presos, ni ciegos, ni oprimidos. Eso puede serlo cualquier otro. Los gentiles sí. No nos gusta la insinuación de que nosotros lo somos. Por supuesto, Jesús sabía cuál sería su reacción, pero acomodó sus comentarios para agradar a la gente, salvaguardó su reputación diciéndoles lo que ellos querían oír y que les habría hecho sentirse a gusto. ¿Ignoró la verdad a favor de lo que ellos pensaban que necesitaban? No. Les dijo la verdad cruda y sin adornos. Pesárele a quien le pesare. Al hacerlo así, nos da el mejor ejemplo, el ejemplo perfecto de cómo predicar el evangelio, siendo fieles a la verdad, aunque sus más viejos amigos y parientes más cercanos quieran matarlo por eso. Sin embargo, después de apenas un sermón, todos se convirtieron en una chusma lista para linchar a Jesús. Les ofreció palabras de salvación, perdón, buenas noticias, liberación y también hizo milagros en medio de ellos para recibir todo eso. No obstante, ellos tenían que estar dispuestos a reconocer que eran pobres, presos, ciegos y oprimidos. Eso era absolutamente inconcebible. Jamás tal confesión iba a brotar de corazones tan convencidos de sí mismos, endurecidos y llenos de orgullo y engreimiento religioso. Jesús lo sabía porque lee los corazones como un libro abierto. Pero este es un punto clave que es fácil pasar por alto. Los milagros eran algo completamente irrelevante. Aun si Jesús hubiera realizado milagros, no habría probado que podía salvar a los pecadores. Si hacía algún milagro, ¿habría probado que podría trasladar a las personas del reino de las tinieblas al reino de la luz? Si realizaba algún milagro, ¿habría eso demostrado que podía salvar sus almas del infierno? ¿Verificaría eso que podría darles vida eterna y llevarlos al cielo? No. Página 69 para las que están siguiendo la lectura. Jesús expulsó la enfermedad y los demonios de toda la tierra de Israel con milagros auténticos y lo pusieron en una cruz. A decir verdad, en todo el Nuevo Testamento, la población judía y los dirigentes judíos jamás pusieron en tela de duda los milagros de Jesús. Eso no habría probado nada en cuanto al poder de salvación. La gente de Nazaret no se inclinó por su mensaje, el cual consistía en que si querían la salvación, tenían que reconocer su bancarrota espiritual y la verdadera condición de sus perversos corazones. Los milagros, en efecto, afirman la fe de los que creen, pero no ayudan en nada a los que no creen. No tenemos ninguna prueba de que sea el Mesías. Por supuesto que la tenían. Podían haber comprobado que él era el Mesías en un instante. ¿Cómo? Arrepintiéndose y creyendo en él como Señor y Salvador. Podían muy sencillamente haber reconocido su pecado, haberle pedido que los salvara y haber visto si experimentaban o no la gozosa bendición y clara conciencia que viene a los que se arrepienten.
no tenían ninguna intención de hacerlo y Jesús lo sabía. Una brillante decisión, página 71. Jesús estaba haciendo una pequeña concesión, les dijo en breve: comprendo que para ustedes es difícil ir más allá del hecho de que de que soy un individuo de aquí, que crecí aquí, que soy el hijo de José y María y que está en la sinagoga en la que ustedes me han visto toda la vida. Lo comprendo. Pienso que hay un ápice de misericordia en las palabras de Jesús, diciendo que comprendía que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Repitió esa frase 1 año y medio más tarde cuando volvió a la misma sinagoga, conforme nos dice Mateo 13:57, Marcos 6:4 y también Juan 44. Los que oían a Jesús sabían bien de Elías, el gran profeta de Israel. Durante su ministerio alrededor del año 850 a.C., había muchas viudas. Por otra parte, la adoración a Baal se había generalizado debido a que el rey Acab se había casado con una pagana llamada Jezabel que adoraba a Baal. Acab empezó a adorar a Baal por influencia de su esposa y pronto todo Israel siguió su ejemplo. Acab era un perverso, nos dice Primera de Reyes, que hizo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Elías oró al Dios verdadero pidiendo que enviara una sequía para demostrar que Baal, el dios pagano de la lluvia y fertilidad que Acab adoraba, era un dios falso e impotente. Dios respondió a la petición de Elías con una sequía que duró 3 años y medio, en Lucas 4, 25, 26. Dios envió a Elías a una viuda empobrecida en la ciudad de Sarepta en el momento más difícil de la sequía, y que el profeta le dijo a ella en el nombre del Señor que si compartía con él lo que le quedaba de comida, el Señor supliría todas sus necesidades hasta que volvieran las lluvias. Ella obedeció al Dios verdadero, a pesar de tener harina y aceite apenas para una última comida para ella y su hijo. La mujer dio a Elías la comida que él le pidió. Para ella fue una decisión de vida o muerte, sin ningún otro medio de sostén. Sin embargo, por cuanto fue obediente, Dios le mostró misericordia y desde entonces hasta que terminó la sequía, milagrosamente reabastecía su artesa de harina y su cántaro de aceite. Esta historia enfureció a los judíos porque la viuda de Sarepta era una gentil en una cultura que adoraba a Baal y sin embargo, Dios dejó a un lado a muchas viudas necesitadas que había en Israel y mandó a Elías a aquella mujer que no había hecho ningún esfuerzo por observar las leyes religiosas que tanto obsesionaban a los israelitas. Fue su fe individual en el Dios verdadero lo que importó. Aunque los presentes en la sinagoga se enfurecían cada vez más, Jesús siguió diciendo la verdad. El pueblo seguía adorando a Baal y seguían dándole la espalda al Dios vivo y verdadero. Y entonces hubo lepra por todas partes. Lucas 4:27 dice que Dios no limpió a ningún leproso, excepto a Naam el sirio. Naam era un violento dirigente enemigo como los modernos militantes palestinos que atacan a los judíos, y además de gentil era leproso. Era lo más despreciable que una persona puede ser. Capturó a una muchacha y se la llevó como esclava a su esposa. Asombrosamente, la muchacha tenía una actitud compasiva y le dijo: debía ir a Israel y buscar a un hombre de Dios llamado Eliseo, porque Dios podía curarlo por medio de él. Naam empezó a creer en el poder de Dios de Israel y con el tiempo, mediante una serie de hechos, terminó buscando a Eliseo. Eliseo le dijo a Naam que el Dios de Israel lo sanaría si se sumergía 7 veces en el río. Esta sugerencia enfureció a Naam. Era un personaje orgulloso que se tenía como un personaje muy importante, hombre de gran prestigio, jefe militar de estatura, dignidad y nobleza. Ni en sueños iba a rebajarse sumergiéndose 7 veces en un río. Pero Naam emprendió el regreso a su casa y su criado le dijo: ¿acaso no es mejor un río sucio y un Naam limpio? Naam empezó a reconsiderarlo todo. Se dio cuenta de su desesperación
se percató de que no había ni alivio, ni cura, ni sanidad, excepto por medio del Dios de Israel. En mi desesperación, en mi destitución, en mi enfermedad, tengo que hacer lo que este hombre me dice que haga. Así sabré si es hombre de Dios y si el Dios de Israel de veras puede librar. Así que fue y se sumergió 7 veces en el sucio río de Eliseo. ¿Sabe qué? Quedó limpio de todo indicio de lepra. Si usted hubiera estado sentado en la sinagoga en esos momentos, habría estado diciéndose, esto no está bien, así que nosotros somos peores que una viuda gentil de la tierra de Jezabel. Somos peores que un sirio terrorista leproso y gentil. Es intolerable. Dios pase por alto a nuestras viudas y leprosos y muestra su gracia a los paganos y va a pasarnos por alto. Ahora sí, no aceptamos a Jesús como Señor y Mesías. El fruto del orgullo espiritual, 75, página 75. Lucas 4:28 dice que quienes estaban en la sinagoga al oír estas cosas se llenaron de ira. Nada es peor que el orgullo espiritual porque es una barrera que los egocéntricos levantan y que los separa de la salvación. No podemos conocer a Jesús como el Mesías mientras no nos entreguemos a Él. Usted nunca sabrá si Jesús puede salvar del infierno su alma, darle vida eterna, crear de nuevo su alma, poner ahí su Espíritu Santo, perdonar su pecado y llevarle al cielo mientras no le entregue totalmente su vida. Eso requiere negarse a uno mismo, llevar la cruz y seguirle en obediencia. Después de esperar por tanto tiempo a su Mesías y Rey prometido, preferían destruirlo antes que permitirle que amenazara su justicia propia. Hay solo una razón por la cual por la que la gente que sabe la verdad del Evangelio no está dispuesta a arrepentirse y creer. Es que no se ven como pobres, presos, ciegos y oprimidos. Esto no tiene nada que ver con el estilo de música que ofrece su iglesia, ni el drama que presenta en su plataforma, ni la calidad de su presentación láser. Tiene que ver con la mortandad espiritual y la ceguera del orgullo. Página 78. No se puede predicar la salvación, ni conducir a nadie a la salvación, ni alcanzar la salvación, a menos que uno esté dispuesto a humillarse y reconocer su condición de pecador. De nuevo, esto es cuestión de negarse a uno mismo, ¿verdad? Trataron de asesinarlo, pero eso no era su prerrogativa, porque no era la manera divina ni en el momento divino. Lucas 4:30. Lucas 4:30 describe una calma sobrenatural instantánea. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. No sabemos cómo sucedió. De alguna manera milagrosa, sencillamente se fue. Allí estaba el milagro que ellos habían pedido, pero el milagro les sacó de en medio de ellos como símbolo del juicio que acarreaban sobre sí mismos por su odio e incredulidad. Qué triste. Lo que podría haber sido para ellos perdón y plenitud de gozo para siempre, lo rechazaron. Hay una sola manera de conocer que Jesús puede salvar del infierno su alma, cambiar su vida y llevarlo al cielo eterno con todos sus pecados perdonados. La única manera de ser suficientemente sincero y desesperado para reconocer su pecado. Esa es la única clase de persona que Jesús puede salvar. Tome su vida miserable y arruinada, entréguesela a Él y vea lo que Él hace con ella. Eso es lo que tiene que hacer y esa es la invitación que usted tiene que proclamar. Verdadera libertad, página 79. Los pecadores de hoy que piensan que son libres ven el cristianismo como una especie de esclavitud. De todo lo que hablan es de derechos. Nadie va a pisotear mis derechos. Soy lo que me venga en gana. Soy libre para ser yo mismo. Uno oye semejante afirmación de mente vez tras vez. La Biblia nos define como prisioneros del pecado. El pecado los ha puesto en deuda con Dios y es una deuda que no pueden pagar. Sus hijos son hijos de ira y Efesios 2:2 los llama hijos de desobediencia, que están sujetos al poder de su propio pecado y esclavizados por el mismo. La sentencia divina para ellos es prisión por toda la eternidad en el infierno donde nunca morirán. Un valor. A ver.
Es más, detestaban tanto su mensaje que sus propios parientes y vecinos enfurecidos trataron de matarlo por predicarlo. Si usted sufre por la verdad del Evangelio y sufrirá, recuerde que esta es una buena compañía. Está siguiendo el mejor ejemplo de uno que sirvió a Dios. Usted está del lado del Señor y está desechando su justicia propia para pasar por la puerta angosta del Evangelio que lleva a la vida eterna y dando fielmente ese Evangelio a otros. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy A ti, claro. Elena. Ajá. Muy bien. Ok, vamos con el siguiente capítulo 5 con Ale. Sí, es fácil de seguir si nos dicen la página, ¿no? Ajá. Si estamos medios perdidos y queremos ver lo que están leyendo. Ahí voy a empezar. Estás en la oscuridad ahí, casi no te ven. Sí, es que la cámara en la mañana como que no alumbra bien, no sé por Ahí qué. está mejor. Se apaga. Mira, ya se volvió. Ya se volvió. No hay Se mueve y se mueve, pues ahí se adivinan mi cara. Ah, sí. no hay una luz que puedes prender ahí. Ya está prendida toda, Toda. Ni pero modo. no sé por qué se oscurece. Solamente pasa eso en la mañana, en la noche no, pero quién sabe por qué. Está bien, Ale. Y Ahí si te volteas Me como volteé hacia el lado, Ale. al Está otro lado. A ver, déjame ver. bien. Lo importante es escuchar tu voz, ya que no podamos. Ah, pero ya se ve bien, ¿no? Ya está mejor ahí. Yo sí la veo bien. Ya la volteé. Ok. Sí, yo también. Era lo que hacía falta. Gracias por la que me dijo que no supe quién. Ya se ve bien. Buenos días entonces a todas. Soy Diana. Gracias. Hola, Ale. No conocí la voz. Buenos días, Hola. hermanita. Hola, buenos días. Bueno, a mí me tocó el capítulo 5, Rumbo al Cielo, en la página 83. Y dice aquí, ¿cómo pasaremos la eternidad si seguimos al mundo por la puerta ancha e invitadora que lleva a la destrucción y al castigo eterno? ¿O seguimos a Jesús por la puerta estrecha que lleva al gozo eterno en el cielo? Los pecadores son responsables de lo que decidan y sin embargo están empantanados, sin esperanza en el pecado que nadie jamás escoge. Lo debido si Dios no lo capacita para escogerlo. Espérenme, déjenme acomodar porque ahora quedé toda chueca y ya no puedo acomodarme. Ay, ya. En la página 84, incluso así Dios suplica a los pecadores que escojan a Cristo en lugar de la incredulidad, la reconciliación con Dios en lugar de enemistad con Él, arrepentimiento en lugar de pecado y la vida en vez de la muerte. Dios le presentó a Israel la alternativa suprema, la vida o la muerte, el bien o el mal, y exigió una decisión. Tomamos esta decisión en la encrucijada de Cristo, escoger la vida o escoger la muerte. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo 7, 12, 14. En su famoso y con frecuencia malentendido Sermón del Monte. Contra el legalismo de justicia propia y el sistema de salvación por obra de los fariseos. A ver, déjenme repetir esto. Esta encrucijada que define la eternidad, esta decisión de escoger un camino u otro, es el clímax que Jesús estaba martillando en todo este gran sermón de acusación contra el legalismo de justicia propia y el sistema de salvación por obra de los fariseos. Hay dos puertas que conducen a dos caminos que acaban en dos destinos y que son abiertas por dos grupos diferentes. Aquí el Señor se enfocó en la decisión inevitable que usted, yo y el resto del mundo tiene por delante. La decisión de no decidir. Numerosas iglesias se enfocan de esa forma el Evangelio al no decir nada definitivo sobre el camino de la salvación y al no enfrentar jamás a los que siguen el camino ancho.
Para evitar que la asistencia y la membresía decaigan, los dirigentes de las iglesias están robándose unos a otros sus clientes, de igual manera que lo haría el banco o el supermercado. Página 86. Supermercado local. Atendiendo sus preferencias personales y cubriendo todas las bases. ¿Cómo va la gente a hallar la puerta estrecha al cielo si tantas de sus propias iglesias deciden no presentar con claridad la alternativa entre el camino de Cristo y el camino del mundo? Si el evangelio cristiano es verdad, todo lo demás es mentira. Si solo Cristo salva, los que no creen en él están condenados. Jesús es el único camino, como dice en Hechos 4:12. Solo dos religiones. A Jesús no le interesa que la gente admire su ética. Quiere que le sigamos por la senda angosta. La segunda cosa que no se puede hacer es postergar la decisión hasta algún nebuloso mañana. Jesús llama a los pecadores al arrepentimiento hoy. La alternativa es totalmente clara y contundente. La puerta estrecha o la ancha. No existe otra alternativa. Sea cual sea su linaje y crianza, todo adulto responsable está obligado a tomar su propia decisión a favor o en contra de Cristo. No podemos permanecer neutrales. Quiero proclamar la absoluta y sola autoridad de la Biblia y la absoluta exclusividad de Jesucristo. Pienso que el mundo necesita conocer que la Biblia es la única verdad de Dios y que Jesucristo es el único Salvador. Página 88. La autoridad de la Biblia y la exclusividad de Cristo. Toda discusión a la larga gira alrededor de estas dos verdades inmutables, inquebrantables del genuino evangelio. Revela que hay solo una religión verdadera y que el resto son falsas, que hay una correcta y todas las demás están equivocadas. En todo el Sermón del Monte, Jesús contrastó la religión verdadera de Cristo con el judaísmo falso de los escribas y fariseos y sus seguidores. El evangelio salva y todo lo demás condena. La justicia divina frente a la justicia humana. La gente que sigue el camino ancho piensa que ese camino lleva al cielo. La elevada norma del reino de Dios, solo Jesús puede alcanzarla. Uno es la religión del mérito humano, el otro reconoce que hallamos mérito verdadero solo en Cristo, y ese mérito llega al pecador solo por gracia. Puede haber 1000 nombres y términos religiosos diferentes, pero realmente existen dos religiones. Existe la verdad del logro divino que dice que Dios lo ha hecho todo en Cristo, y por otro lado la mentira del logro humano que dice que la salvación depende en cierta manera de nosotros mismos. Una es la religión de gracia, la otra es religión de obras. Una ofrece la salvación por la fe sola, la otra ofrece la salvación por la carne. La mentira del logro humano se presenta bajo miriadas de títulos diferentes, pero todo es el mismo sistema, porque surge de la misma fuente, el mismo Satanás, quien la empaca en diferentes paquetes, pero todo es el mismo producto. Por otro lado, la verdad del logro divino es el cristianismo y es la única. Página 90. La ley vino para mostrarnos nuestro pecado. El propósito de Jesús era llevar a sus oyentes y lectores al punto en donde empezó su sermón. Los verdaderamente bienaventurados son los pobres en espíritu. Empezó donde quería terminar, con personas quebrantadas que lamentan su pecaminosidad total, mansas frente a Dios y ante la ley,
con hambre y sed de lo que saben que no tienen y que desesperadamente necesitan la justicia de Dios. Jesús quiere llevarnos al punto en que nos demos cuenta de nuestra absoluta incapacidad de agradar a Dios en nuestra carne y clamemos en desesperación la justicia de Dios con espíritu quebrantado, manso y adolorido. Los judíos pensaban que eran justos y que se dirigían al cielo y al reino. La verdad era precisamente lo opuesto. ¡Qué engaño! Jesús los obligó a reconsiderar su decisión. Acción de mentalidad estrecha, página 91. En Mateo 7, 13, 14, Jesús mencionó 2 veces la puerta estrecha y una vez la ancha. Desde esa intersección ambos caminos parecían conducir a la salvación. Ambas prometen acceso a Dios, al reino, a la gloria, a la bendición y al cielo. Pero solo uno de esos caminos llega allá. El otro está pavimentado con justicia propia, en vez de estarlo con la perfecta justicia que Dios exige. O bien, usted acepta la verdad de que la salvación viene por lo que Dios ha hecho por usted en Cristo, o se queda sin nada que no sea su propia y pecaminosa autojustificación. La senda ancha tiene toda clase de tolerancia al pecado. Todo sistema de religión hecho por el hombre es parte del paisaje de la senda ancha. Ahí voy. Página 92. No basta oír predicar sobre la puerta, no basta respetar la ética, hay que entrar por la puerta. No se puede entrar a menos que uno abandone la justicia propia, se vea como un mendigo en espíritu, lamente su pecado, sea manso ante un Dios santo, sin orgullo ni jactancia, con hambre y sed de justicia y sin creer que la tiene. No puede quedarse afuera y admirar la puerta estrecha, tiene que dejarlo todo y pasar por ella. Allí está de nuevo la negación de uno mismo. Lo hacemos porque eso es lo que Dios dijo que hay que hacer. No hay otro nombre sino Jesús. Cristo es esa puerta. El Dios Santo tiene todo derecho a determinar la base de la salvación y ha determinado que es Jesucristo y solo Él. Usted puede entrar solo por Él, por fe. Uno por uno. Pasar por la puerta al reino de Cristo es un peregrinaje solitario. La salvación es individual. Esta idea es difícil de tragar porque nos pasamos la vida corriendo con la muchedumbre, siendo parte de la rosca, parte del sistema, ganando aceptación. Luego de repente Cristo nos dice que cada uno tiene que pasar solo por ese torniquete. Página 94. Asistir a la iglesia no le hace a uno cristiano, más que el estar en una cochera le hace a uno un automóvil. Usted tiene que acudir a Jesús como individuo, en una entrega individual a una fe de arrepentimiento y negación propia. Eso es duro. Una invitación fraudulenta. Página 95. Pero Finney tomó un sendero diferente. Hacía llamados emocionales y enseñaba que la salvación no exigía una regeneración soberana obrada por Dios, sino solamente el acto de la voluntad humana. Son personas quebrantadas de corazón que se percatan de su pecado. Déjenme regresar aquí. Sin duda creo que a pesar de la manipulación y no gracias a ellas, algunos que repiten la oración, llenan una tarjeta o pasan al frente, en verdad son personas quebrantadas de corazón que se percatan de su pecado y están listas para seguir a Jesús como Señor, tomando sus cruces con total negación de sí mismos. Esto es gracia barata, creencia fácil, cristianismo ligero.
Método de evangelización superficial y emotiva. Creo en Jesús. Excelente. Usted es parte de la familia. Pase. No, los pocos que hay en la puerta estrecha tienen que buscar mucho para hallarla y luego pasar por ella uno a uno. El reino es para los que agonizan por entrar en él, cuyos corazones están destrozados por el pecado, que lloran en mansedumbre, que tienen hambre y sed de justicia y anhelan que Dios cambie sus vidas. No es nada fácil, es una puerta muy estrecha la que usted tiene que hallar y pasar por ella, solo, angustiado por sus pecados y anhelando perdón. Nuestra parte es reconocer nuestro pecado e impotencia y suplicar misericordia y poder de lo alto. Nada de equipaje. Había hallado la puerta que pocos hallan, pero rehusó entrar porque era demasiado egoísta y egocéntrico para hacer el sacrificio que Jesús le pidió. Aquí habla del joven rico. Y en la página 97, no hay nada de malo en levantar la mano o repetir una oración, pero esas cosas no dan salvación verdadera aparte de la auténtica fe en Cristo. La fe empieza cuando nos entregamos a su misericordia pidiendo perdón, arrepentimiento y rendición. Para pasar por la puerta estrecha, uno tiene que venir con corazón arrepentido de su pecado, listo para dejar de amar el pecado y empezar a amar al Señor. Cristo lo indica en Mateo 7, sencillamente añadiendo a Jesucristo a sus actividades carnales. La salvación no es por suma, es una transformación que lleva a una sumisión voluntaria a la palabra de Dios. El mensaje entero de Primera de Juan es que si usted está verdaderamente redimido, ello se manifestará en una vida transformada en la que usted confiesa su pecado, obedece sin condiciones al Señor y manifiesta su amor por el Señor y por otros. El milagro divino de una vida cambiada revela la salvación verdadera, lo que resulta en un corazón que desea obedecer al Señor. Página 98. Si alguien que se llama cristiano no piensa y actúa como cristiano genuino, no está en el camino que piensa que está. Muchos aducen ser cristianos y sin embargo son totalmente indulgentes consigo mismos. Jamás pasarán por la puerta estrecha con todo ese equipaje. Aunque tal vez no lo sepan, se hallan en el camino amplio a la destrucción. En la encrucijada. La alternativa está entonces entre estos dos destinos, la senda ancha que lleva a la destrucción y la senda angosta que es el único camino al cielo. En la página 99, hasta abajo dice, sí, para, página 100, usted, la predicación de la cruz es locura, usted está entre los que perecen. No es suficiente admirarlo. Decir que usted aprecia a Cristo y que sirva a Cristo no es suficiente. Si no te has acercado a Él en arrepentimiento, con convicción de pecado, ni has abandonado tu ego con tal desesperación que imploras la salvación, la justicia y el cielo, cueste lo que cueste, no has entrado por la puerta estrecha. La alternativa eterna. Cuando un pecador muere hoy, va a parar al infierno de inmediato. Página 101. Si usted no obedece el Evangelio, no puede conocer a Dios. No hay ninguna otra manera de ser salvo. Jesús va a ejecutar el castigo de todos los incrédulos, tal como se describe en 2 de Tesalonicenses 1:9. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Página 102. El que su nombre esté allí no quiere decir que usted nunca cometió pecado. Lo que significa es que el sacrificio de Cristo
cubrió y pagó por esas acciones. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos despierte para que podamos vernos nada menos que como el peor de los pecadores, mendigos, paupérrimos, dispuestos incluso a morir, sabiendo que si nos vemos así y nos aferramos a Cristo, seremos príncipes con Dios para siempre. Amén. Muchas gracias, Ale. Ahora, palabras vacías con De Betty. nada. Betty. Ya. Es que no podía desmutar, ya me escuchan, ¿verdad? Hola, ¿qué tal a todas las que no había saludado? Bueno, el tema, Hola, Sarita. el capítulo 6 empieza en la página 105, pero yo no lo voy a seguir así. Yo sí hice un resumen bien chiquito, como le gusta a Elena. Entonces no voy a seguirlo, no voy a hacer lectura, sino más bien un resumen. Dice palabras vacías. Entre paréntesis quiero decir que el resumen ha sido maravilloso para mí. El volver a leer lo que ya leímos y volverlo a repasar, como que cada vez que lo repasamos, no sé si les pasa a ustedes lo mismo, volvemos a reforzar la enseñanza en nuestro corazón, ¿no? Y a lo mejor cosas que no habíamos visto antes las vemos ahora. Entonces, gracias a Dios por este repaso, Elenita. Bueno, dice palabras vacías. La salvación viene de una vida que se vive en obediencia y servicio a Cristo. Es el fruto de acciones, no de intenciones. La vida que vivimos y no las palabras que decimos es lo que determina nuestro destino eterno. Para acercarnos a Dios es necesario reconocer nuestra total indignidad e incapacidad. Y eso quiere decir la muerte del orgullo y del yo. El orgulloso no puede conocer a Dios porque mira hacia abajo y no puede ver lo que está por encima de él. Jesús nos advierte de asegurarnos de no estarnos engañando a nosotros mismos. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dicen que no, dice, muchos dicen, pero no hacen. Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Muchos dicen, pero no hacen. No son sino palabras vacías y corazones vacíos. Si yo no vivo una vida genuinamente recta y me estoy engañando, no importan mis palabras. ¿Mi vida refleja lo que predico? ¿Mi vida acaso refleja lo que yo creo? Podemos estar engañados en muchas cosas, pero engañarnos en nuestra salvación afecta toda la eternidad, toda nuestra eternidad. Podemos estar engañados por algunas razones, y aquí MacArthur nos da 3 razones por las que podemos estar engañados. La primera, tener una falsa seguridad. Por ejemplo, hicimos una oración, pasamos al frente, oraron por nosotros, firmamos una membresía. Cualquiera de estas cosas que hayamos hecho en el pasado nos pueden dar una falsa seguridad. La segunda lo llama MacArthur una fijación. Por ejemplo, estar involucrados en actividades religiosas. Cualquiera que ésta sea, incluso el estar en un grupo de oración, en un grupo de estudio bíblico, leer mi Biblia con un sistema y no desapegarme de él, tener un ministerio, incluso un ministerio exitoso. Todas estas actividades religiosas pueden engañarnos, hacernos creer que somos salvos. Otra más la llama MacArthur compensación aceptable. Compensar lo malo que hay en mi vida con cosas positivas que hago, ¿no? En lugar de arrepentirme por lo malo, compenso lo malo con lo bueno. Y entonces digo, bueno, sí, soy muy mentirosa y digo muchas mentiras, pero mira todo lo que oro y mira cómo ayudo a los demás o mira todo lo que le doy a los pobres, ¿no? Esa sería la compensación aceptable. Ahora, ¿cómo saber si me estoy engañando? Este es un pequeño test
que nos hace MacArthur, ¿verdad? Primera pregunta aquí que nos hace. ¿Me interesa más lo que puedo obtener de Dios que darle a Él la gloria? O sea, me interesan los resultados colaterales de la fe, más que en sí el amar a Dios y buscarlo a Él. Esa es una pregunta. Bueno, yo lo hice en forma de pregunta, ¿verdad? Para que lo podamos nosotros hacer como un test, como un examen. Segunda pregunta. ¿Estoy más enfocada e interesada en la iglesia y servir a la iglesia que al Señor de la iglesia? O sea, me interesa mucho la actividad social. Me fascina y mi interés, mi motivación, mi deseo, mi anhelo es estar en la iglesia y servir y me enfoco en la iglesia y no en el Señor de la iglesia. Otra más, puede ser otra pregunta que me puede hacer estarme engañando. Mi enfoque e interés está en el conocimiento teológico, más que en conocer más a mi Señor. O sea, tengo un interés académico, un interés intelectual por conocer, por el hecho de saber más que por el hecho de conocer y tener una relación más profunda con mi Señor. Cuarta pregunta. Quiero que todos sepan lo espiritual que soy y lo mucho que sé de la Biblia, pero en realidad quiero que me vean a mí para alimentar mi ego. Es algo de que mírenme, véanme, ¿no? Mi motivación es que todos vean todo lo que soy, miren todo lo que yo hago, miren todo lo que yo sé, miren qué espiritual soy, ¿no? Y a lo mejor no lo estoy haciendo con la motivación correcta, de verdaderamente profundizar más en mi Señor y realmente tener una relación más profunda con Él, sino lo estoy haciendo para alimentar mi ego, ¿no? Entonces, que Dios me ayude a contestar esas preguntas sinceramente y que podamos nosotras mismas saber, pues, si estamos siendo engañadas. Porque en Jeremías 17:9 dice, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y solo Dios lo conoce. Entonces necesitamos analizarnos. Y luego nos dice al final de este capítulo MacArthur, ¿cómo evitar el engaño? ¿Cómo evitamos ser engañadas? Si ya sabemos que nuestro corazón es tan engañoso, ¿verdad? En Mateo 7:21, que ya lo leí hace rato, dice, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa es una manera de darnos cuenta si estoy siendo engañada. ¿Estoy realmente haciendo lo que Dios quiere? ¿Ando en obediencia a la palabra? ¿Soy de las personas que oye la palabra y lo hace? Como también lo dice en Mateo 7:24, ¿verdad? El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Soy de esas personas que escucho la palabra y pongo por obra la palabra. Vivo conforme a los principios de la palabra de Dios. Ahí yo puedo evitar ser engañado. Si estoy viendo que mi vida no está caminando conforme a lo que Dios me está enseñando, conforme a los principios bíblicos, entonces quiere decir que me estoy engañando. Número 2, segunda de Pedro 1:5-11. Dice, poniendo toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estoy creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Estoy siendo diligente en añadir a mi fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si lo estoy haciendo, entonces no estoy siendo engañada, pero si no lo estoy haciendo, puede ser que estoy siendo engañada, ¿verdad? Y no estoy creciendo en la fe realmente. No estoy en el camino angosto, como ahorita nos enseñó Ale, ¿verdad? Y la otra manera de evitar el engaño es examinarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? Dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Entonces, esa es otra manera de nosotros también evitar ser engañados, examinarnos a nosotros mismos y orar constantemente, como David nos enseñó en el Salmo 139, 23 y 24, ¿verdad? Decirle, examíname, oh Dios, porque acuérdense que mi corazón me engaña, ¿verdad? Es engañoso y yo puedo estar engañada. Entonces necesito orar cada día con todo mi corazón y pedirle al Señor, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. A lo mejor voy por el camino. Dime si voy por el camino equivocado, Señor, y guíame por el camino eterno. Bueno, esto es en resumen de lo que habla el libro, el capítulo 6, perdón. Muy bien, gracias, Betty. Y creo que nos toca, tenemos tiempo para el capítulo 7 con Ana María, que ya quería salirse. Qué bueno que no te fuiste, te digo. Discúlpeme, pero como me toca mi vacuna Sí, pero como no hay y me va hora, a acompañar mi hermana, dije, pues si me da tiempo me espero. ¿Mandé? como tenemos clase y no tienes hora para la vacuna, y así tu hermano Sí, también. ya se esperó aquí, mi hermana está aquí, le digo, pues te tienes que esperar, hermanita. Aquí está. Sí, prioridad. Igual que Betty, yo hice un resumen, yo no lo hice por página, hice un resumen muy cortito, como dijiste hace 8 días, cortito y conciso, dijo Elenita. Dije, bueno, pues Sí. lo voy a hacer así, espero que esté bien mi resumen, ¿ok? Bueno, dice, es el capítulo 7. A ver, espérenme. Es el capítulo, es que no le puse el título. La roca de la verdadera La fe. roca de la verdadera fe, es el título, ¿no? Bueno, y aquí empieza el pastor MacArthur, empieza contando una historia acerca de un terremoto que sucedió en California y de la necesidad de que las casas tengan un cimiento firme, porque cuando llueve la tormenta se lleva lo que está construido ahí. Y esto lo platica el doctor MacArthur para introducirnos acerca de la parábola que está en Mateo 7, 24 al 27. Y aquí, bueno, en esta parábola habla acerca de 2 hombres que construyen, uno sobre la roca y el otro sobre la arena. Aquí dice que es el hombre insensato y el hombre sabio. Dice, esta parábola habla de 2 personas que tienen conocimiento mental, pero corazones vacíos. En los versículos 24 y 26, Jesús dice, cualquiera que oye. Esto se refiere a las personas que oyen el mensaje y le prestan atención y lo entienden y saben lo que esperan que hagan. Los judíos habían desarrollado su propio sistema de obras que no alcanzaban la meta. Entonces vino Jesús a ofrecerles verdadera rectitud, pero no quisieron porque tenían que reconocer que su sistema estaba mal. En el Sermón del Monte, Jesús derribó todo su sistema de creencia y su seguridad religiosa. Jesús les dio a escoger entre la puerta ancha y la puerta angosta y a identificarse con cualquiera de los constructores. Ambos constructores representan a las personas que hoy se consideran cristianas. Los 2 leen la Biblia, van a la iglesia, diezman, participan, toman cursos, pero uno es sabio y el otro es insensato. Este pasaje habla del cimiento, algo que no se puede ver, que tiene la misma apariencia, como muchos cristianos que tienen la misma apariencia, pero que al examinar su vida, todo ha sido oír y nada de hacer. Varias similitudes existen en esta parábola. Ambos construyen casas que representaban estructuras espirituales. Construyeron casas en el mismo lugar. Al parecer, construyeron sus casas con estilo exterior similar, porque el Señor solo habla de los cimientos. Así que los verdaderos cristianos y los falsos viven en la misma calle, van a la misma iglesia, asisten a los mismos estudios bíblicos, son tan similares que resulta difícil distinguirlos. El camino ancho que lleva a la destrucción es todo
arena. Son los insensatos. Y los sabios, los que construyen, los que andan en la senda angosta, construyen sobre la roca que es Cristo. La roca es la verdadera fe en la palabra de Dios. Resulta en un corazón obediente. Las verdades del sermón del monte deben dirigir nuestras vidas. La diferencia entre los insensatos y los sabios son: los necios siempre están apurados buscando soluciones fáciles. Los necios son superficiales, son los que proclaman a Cristo y no dan evidencia alguna en que lo viven en sus vidas. Los sabios toman el tiempo para hacer el trabajo como es debido. Lucas 6, 47, 48 dice que los sabios cavan hondo, buscan la roca de la palabra de Dios, anhelan la palabra de Dios, aman a su pueblo, aman al Señor. Se dejan enseñar, quieren oír lo que exige el verdadero cristianismo. Edifican sobre la palabra de Dios y no la suya propia. Un día va a ser revelada la verdad de su fe o el mal de su engaño. En Apocalipsis 20, del 12 al 15, en este juicio final separará a los falsos de los verdaderos. Cuando venga el juicio, la casa de los necios será arrasada, porque no construyeron en la roca de la obediencia a la palabra de Dios. Cita primero de Corintios 6, del 9 al 10, y Gálatas 5, del 19 al 21. Son las listas de los pecados que no heredarán el reino de los cielos. Solo los que se arrepienten de sus pecados heredarán el reino de los cielos. Si le damos a Dios un problema, Él los arregla todos, porque estamos nosotros bajo la gracia a través del Señor Jesucristo. Y también aquí nos dice, para finalizar, que Dios nos hace perfectos y que es el proceso que Él empieza y que lo termina en todos los que lo confesamos a Él. Es todo el capítulo. Es mi resumen. Pero ya no se oye. No te oigo. Muy bien. Sí, pues gracias a Dios por esos resúmenes. Así hay diferentes maneras de hacer resúmenes y la idea es que quede realmente la esencia de lo que estamos viendo en cada capítulo. La semana que viene nos va a tocar Adi, capítulo 8, porque pues tenemos 10 minutos y mejor podemos comentar cosas. Y capítulo 9, Patti Franco, y capítulo 10, Tania. Posiblemente, depende de cuánto abarcan, capítulo 11, Male, y capítulo 12, Pili, Hasso. Así es que estoy viendo que más que nada cada uno que está haciendo el repaso está sacando más jugo de su capítulo que cualquier otro de nosotros. Es bueno para nosotros tener esos refuerzos, ¿no? Hay un solo camino, no debemos de dejarnos ser engañadas. Tenemos que examinar nuestras propias vidas para ver si realmente estamos en el camino correcto, obedeciendo al Señor. Me encanta cómo luego ponen sus exámenes para autoexaminarnos, ¿no? Qué claro es Dios en 2 Corintios 13:5, que debemos de examinarnos para ver si realmente estamos en la fe. Y eso no es una vez, es todos los días, ¿no? Porque somos pecadores aún y en nuestra naturaleza pecaminosa podemos flaquearnos y no agradamos a Dios, pero como mi versículo favorito de Proverbios 24:16 dice, el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Así es que, chicas, hay que levantarnos para vivir para Cristo. Nuestro mundo lo necesita. Ponte, para que te conozcan y ya te vas a integrar al curso. Ana María ya se va a ir casi. Elenita, ¿puedo decir algo? Ajá, claro. ¿Quién? ¿Quién quiere decir algo? No. ¿Puedo decirte algo? Es que No te oigo, perdón. Quita tu micrófono otra vez. Es que no sabía quién y no te oigo. Quita tu micrófono, Ana María. Ah, Okay.
Que ella es mi hermana Sonia. Hola, Sonia. Qué bueno que gusto. acompañes a tu hermana. Sí. No debemos Este- ir a vacunarnos solas. Mucho gusto, Sonia. Ajá, quería ver si ella se podía integrar al grupo Elenita y comprar los libros. Sí. Para la siguiente tanda, Sí, ¿no? es mi internet. Ajá, claro, con mucho gusto, Sonia. De eso se trata. ¿Tienes hambre? Aquí damos de comer espiritual, ¿no? Ujú. Sí, sería un honor tenerte en nuestro grupo. Sí, muchas gracias igualmente, Elenita. Elenita. Esperando los libros, todavía no llegan, así es que si no, si puedes llegar a casa de tu hermana y compartir el libro, va a ser más fácil. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? Esa es tu segunda vacuna, ¿no, Ana María? Elenita, le decía yo a Vero que si el domingo me podía llevar los libros, si ya los tiene los míos, si no, no importa, pero me los podías dar con esta Vero y yo te transfiero. Ok, todavía no han llegado todos los libros porque entonces te agrego 2 más de Conocimiento del Dios Santo y de Taylor que después ven. Pero los del Conocimiento del Dios Santo todavía no llegan. Así es que vamos a orar. El tiempo de Dios es perfecto y arrancaremos con lo que tengamos porque la mayoría ya los tienen. Pero voy a agregar otro par para Sonia. Elenita, yo Alejandra te quiero preguntar algo. Sí, Alejandra. Si nos puedes, bueno, si nos puedes decir cuánto te debemos de diferencia del libro de Hudson Taylor para depositarte después. Mira, después, es que me dijeron que va a ser 125 en vez de 115 y algunos pagaron 75 y así es que no. Yo pagué 75, entonces te doy la diferencia de 125. Pues, Okay. déjame primero comprarlos porque ya ni yo sé lo que van a cobrar. Cada vez que llamo me dicen otra cosa. Así es que ¿Todavía no has comprado ninguno? algunos sí, pero necesito ver bien. Es que Okay. ha sido un poco complicado, pero vamos a orar y seguimos en la plática. Tú nos avisas. Orar y dar gracias por este tiempo. Gracias a todas ustedes, mis niñas, por Gloria. las oraciones que me han ayudado y que Dios las bendiga. Me voy a retirar porque va a venir una señora a ayudarme con el aseo. Que Dios los bendiga y las quiero mucho. ¿Mande? ¿Podrías orar y dar gracias por la clase? Con mucho gusto. Sí, vamos a orar contigo. Padre mío, sé que mi forma de expresarme no llega al grado de mis hermanas, pero sale de mi corazón y te lo entrego. Te damos gracias por estas benditas oportunidades que nos das con los estudios de Lenita, que es una maestra que nos ama. Te quiero demasiado, Padre mío, y por medio de ese cariño quisiera expresarte lo que tengo aquí en mi corazón. Tanto mi hijo Edgar como yo estamos orando y te suplicamos, Padre mío, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Quisiera yo suplicarte, Padre mío, que escuches las oraciones y las súplicas de todas mis hermanas en lo que se refiere a sus necesidades. Padre mío, gracias, mil gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de que Elenita en sus conocimientos nos pueda orientar para poder seguir adelante, queriendo darte gracias por todas tus bendiciones. Miles de agradecimientos a mi Dios bendito y que Dios las bendiga a todas, que Dios las escuche y que sus súplicas sean bendecidas. Las amo y muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias, Gloria.